Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de televisión desde la radio para nuestras redes sociales y en Canal Luz Televisión, con diferentes redifusiones desde el viernes, sábado, domingo y los compañeros también, incluso el lunes, pues para las personas que no pueden pillar la tertulia en su momento, pues tengan la opción de verla. El otoño, caliente otoño, decía Paco Velasco allá por mayo cuando comenzábamos la tertulia, que iba a ser un otoño bastante caliente y que iban a ocurrir cosas que iban a llamar mucho la atención, que la verdad que ciertamente uno ya ha perdido la capacidad de asombro de todo lo que estamos viendo. Y son muchos los temas que vamos a tratar en el día de hoy y no he empezado todavía el tertulia, me están llegando compañeros. Paco, mira lo que acaba de salir en prensa. Luego vamos a dar también un repasito. Pero antes vamos a saludar a Paco Velasco por una razón. Paco, muy buenas. Buenas tardes. ¿Recuerda cómo terminábamos el programa diciendo Ministerio de Sanidad va a cerrar Madrid? Y decía, bueno, pues no sé quién dijo, pues yo creo que Ayuso debería declararse en rebeldía y no acatar la orden. Y tú dijiste, yo acataría la orden y me iría al juzgado. Eso hizo Ayuso, y ya sabe lo que ha pasado hoy. Sí, es pura sensatez. Vamos, no hay que ser ningún augur, ningún adivino, sencillamente conocer qué es la Constitución, cómo funciona la Constitución, quiénes respetan la Constitución y quiénes la denigran. Y que yo sepa, Ayuso es constitucionalista de verdad. Es mujer valiente, es mujer sensata y es mujer aferrada a la legalidad. Es más, cuando yo decía que tenía que acatar la Constitución, porque no puede ser de otra manera, una persona que respete la Constitución no puede hacer otra cosa. Ahora sí puede recurrirla porque es absolutamente legal. Yo decía algo, pero que no terminé de decirlo porque ya se nos vino el final de la tertulia encima. Y yo quería decir que cuando yo he escuchado a jueces de la democracia decir que la ley 2003, cuando no hay consenso, es sustituible por la ley 40 de 2015, o esos señores no se leyeron bien la ley 40 de 2015, o yo soy más listo, o más temerario, o más equivoco. ¿Por qué? Porque el artículo 15, y lo tengo escrito, de la ley 40 de 2015, reconoce que cuando no hay consenso en los órganos colegiados, prevalece la mayoría en el órgano colegiado, ¿cierto? Sería este caso. Pero ese artículo 15 dice al respecto, con respecto a los órganos colegiados como el que genera el consenso del Consejo Interterritorial, concretamente del Consejo Interterritorial, se permitirá su funcionamiento específico. Y el funcionamiento específico del Consejo Interterritorial dice que tiene que haber consenso. Es decir, que no prevalece la 40 porque sea posterior y sea específica, no. Porque la misma ley 40 le da permiso a la ley de 2003 para que exista consenso. Y es lógico, porque estamos ante un tema tan sensible, tan que afecta a un país como el nuestro especialmente, que aquí no cabe más que el consenso, porque la realidad nos aplasta a quienes disfrutamos de esa realidad o a quienes no queramos verla. ¿Por qué nos aplasta? Sencillamente porque una mayoría del Consejo Interterritorial era del PSOE. Estaba cantado el resultado y eso no solo desvirtúa el sentido del voto de los órganos colegiados, es que estaba condenado al fracaso, como ha reconocido el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tiene que haber un mínimo consenso, porque es un tema tan sensible y tan delicado que la propia ley 40 remite a la ley de 2003. Bueno, pues esa es la noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el cierre de la capital del reino. Carlos Hermoso, muy buenas, encantado. Es diputado nacional y abogado. Sí, sigue en Ciudadanos, ¿verdad? Sí, sigue bien, bien, perfecto, Ciudadanos. muy bien. Enrique Arroyo, abogado, bienvenido. Buenas noches, Paco, y muchas gracias por invitarme, como siempre. Vamos a tener que ampliar la tertulia, porque son muchos los temas y algunos se van a quedar, seguramente. Sí, pero a mí yo simplemente hacer un hincapié en una cosa. Me gustaría haber visto por un agujerito la cara del amigo desleal de Ciudadanos de Madrid cuando ha recibido el tumbao que ha recibido por el cierre de Madrid. Me hubiera encantado verle la cara. Sí,
la deslealtad del político de Ciudadanos que dejó en evidencia o no apoyó en la debida forma a una magnífica presidenta que tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Qué diferencia el buen rollo que tiene Ciudadanos-PP en Andalucía con la divergencia que hay Ciudadanos-PP en Madrid, verdad? Que no tiene nada que ver. Es tremendo. Parece que es como la película aquella, durmiendo. Ansias de poder. Ayuso, ¿no? Tiene ansias de poder. Durmiendo con su enemigo. Bueno, vamos a saludar a Carmelo Romero, que es abogado y diputado nacional por el Partido Popular. Muy buenas, Carmelo. Hola, buenas tardes. Me gustaría su primera valoración sobre lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de lanzar, no fue este mediodía, tumbando el cierre de Madrid por parte de Sanidad. Bueno, como siempre, nosotros tenemos que acatar, todo el mundo, tiene que acatar lo que digan los tribunales. Y los tribunales han dicho que no está bien lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, no está bien lo que ha hecho Illa. Y no está bien por distintas circunstancias. Lógicamente, el juez no va a hablar de las circunstancias políticas o de la intencionalidad política. Eso se ocupa de ello los políticos. Y yo creo que le ha quitado la razón por muchas circunstancias, pero sobre todo le ha quitado la razón porque la actuación que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid es una actuación política para intentar que Ayuso, que el gobierno del Partido Popular, caiga. Para que caiga el gobierno del Partido Popular, el gobierno de la presidenta Ayuso. Y no le ha temblado el pulso al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a la hora de utilizar políticamente lo que haga falta con el virus. Lo que haga falta con el virus lo ha utilizado para sus temas políticos. Y yo creo que no, que la situación del coronavirus es tan grave que nosotros tenemos que olvidar el tema de la política. Fíjate si lo tenemos que olvidar, que el Partido Popular olvidó, a propósito, olvidó hacer política durante todo el estado de alarma. No dijimos nuestro, pero no empezamos a maniobrar. Y algunos dentro del partido decían, oye, aquí hay que decirle a Pedro Sánchez que esto no puede ser así. Hay que decirle a Pedro Sánchez que no puede ser así. Sin embargo, Pedro Sánchez le ha importado 3 cominos: el virus, la situación económica, la situación de pandemia. Le ha importado todo porque él va a lo político y ha utilizado la política contra el Partido Popular de Madrid, porque quiere coger Madrid simplemente. Quiere coger Madrid. Se aventura elecciones. ¿Sí? Sí, podría yo añadir puntualizar algo de... ¿Sobre Madrid? Sobre el tema de Madrid. Sí, claro. Hace una valoración más allá de la política y efectivamente estoy con Carmelo en que había intención de debilitar al Gobierno de Madrid. Yo creo que eso es evidente y por eso esa tensión y esa negociación. Pero más allá, yo he tenido, por ser mi materia, pues mucho interés en echarle un vistazo a la resolución y creo que hay algunas cosas que son de bastante interés, ¿no? Lo han tumbado porque no tenía capacidad, ella, o entiende la resolución, de restringir los derechos y libertades públicas. Y no lo tenía, y ahí aquí pega una puntualización muy interesante, porque el apoyo, en lo que se apoya, digamos, la resolución, es en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cual no tiene capacidad de restringir, y es lo que valoran los magistrados, si con apoyo en esa ley se pueden restringir los derechos y libertades públicas, que como creo que todos sabemos, tiene que ser mediante ley orgánica o ley general en algunas circunstancias. Y lo que señala, que eso sí tiene un matiz político, y por eso lo traigo aquí a la tertulia, que es muy interesante, dice textualmente la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país. Quiero decir que el Gobierno no ha articulado, no ha hecho bien su trabajo, no ha articulado los instrumentos normativos con los que cuenta para que no dé lugar pues, a esta chapuza, a esta inseguridad. Ahora ya podemos seguir comentando los parches sobre parche, ¿no? Ahora la Comunidad de Madrid da algunas orientaciones sobre
para que los ciudadanos pues no se vayan de puente, la gente prácticamente sin saber, una confusión gigantesca si se deben o no moverse. Todo esto viene de nuevo pues por una gestión desde el punto de vista, digamos, jurídico, cuando hay, como Paco sabe bien y has puesto, una doctrina consolidada, un mal trabajo jurídico para dar amparo a unas medidas restrictivas, porque los derechos y libertades fundamentales son sagrados y tienen unos cauces muy determinados para... Y abundando en lo que dice Carlos, añado otra cosa. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es que dice que esa ley ni es consensuada, que debiera serlo, ni es proporcional, que está lejos de serlo, ni es cierta, es decir, que no crea certeza jurídica y que además no es previsible. Y si una ley no es previsible, cierta y escrita, es una ley errónea, es una ley mala, es una ley a impugnar. Es que por el párrafo que ha leído Paco, que estaba tumbado esto desde el minuto cero. Es que nada más que con esa documentación, la ordenanza del tribunal ya estaba tumbado. Por ese párrafo. Ella es arbitraria. Además, la arbitrariedad se sustenta, y todos lo estamos viendo, la guerra sorda que le tiene declarado el Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Madrid. Es que es curioso, porque Cataluña, por ejemplo, Barcelona, tiene un índice casi superior a Madrid. Como mínimo, y no lo acuerda. Como mínimo igual, pero no son capaces de tomar decisión ninguna sobre Barcelona. Sin embargo, con Madrid, sí. ¿Por qué? Porque le importa, perdona que hable así, pero le importa tres pitos las circunstancias de la salud o del virus. Lo que le importa es la política. Es decir, con todo lo que está cayendo, señoras y señores, tú vas a poner por delante la política e intentar quitar a esta mujer para ponerte tú, o entre ellos, antes que la salud de los madrileños. Ay, es que no lo entiendo. No lo entiendo, o mejor dicho, sí lo entiendo. Cuando antes he hablado de los derechos fundamentales, que es lo que decía la sentencia y todo lo demás, ustedes creéis, y yo tengo mi opinión, ustedes creéis que a Podemos, a Pablo Iglesias, le importa algo los derechos fundamentales? Nada. No había derechos fundamentales, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia y en todos estos países de similares características que Podemos, montones de derechos fundamentales. ¿Sirven para algo? ¿Han servido para algo? Nada. Nada. Pues nosotros, desgraciadamente, como continuemos con Podemos y compañía, vamos por el mismo camino. Abundando lo que tú dices, porque a mí es que yo tengo un favoritismo absoluto con Pablo Iglesias. A mí es que yo lo quiero muchísimo, ¿no? Sí. Sobre todo ideológicamente. Para mí Pablo Iglesias es una guadaña para lo que son las libertades fundamentales y los derechos fundamentales. Si este hombre pudiera y tuviera en su poder la oportunidad de gobernar España, lo primero que eliminaba serían los derechos fundamentales. Nunca lo ¿Y sabes cuál sería el primero que eliminaría? La libertad de expresión. Tanto como dice él que él, cuando se enfrentó con Olona y le dijo, me reservo como señor o caballero, de eso tengo yo muchísimas dudas, caballero para afrontar el próximo envite y tal, elijo armas, la palabra, mentira. Sería lo primero que eliminara este caballero si tuviera la oportunidad. Y lo segundo, la libertad de ambulatoria. Pues nos metemos en ese caso, si queréis, ¿no? El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por el caso Dina. Considera que el líder de Podemos utilizó fraudulentamente la causa para lograr algún tipo de ventaja electoral. Solo el alto tribunal puede investigar en su caso al vicepresidente del Gobierno, porque ya sabéis que es aforado. Es una pregunta para los 4 abogados que tengo por aquí. Apunta también el compañero que el agravante de género amenaza a Pablo Iglesias con la cárcel por el caso Dina. El juez instructor ve relevancia penal en su alegación de que pretendía proteger a su asesora Dina Busselham. Tanto complicado, ¿no? Hasta ese punto no. La diferencia de género es muy relativa ahí. Según se lo quieren vincular y después demostrar la relación que tienen que tener, que está regulado en lo que es el artículo 173 del Código Penal. Eso es muy complicado. Bien. Pero cuando menos... Ahora, bueno, puede ser indiciario de que es macho alfa, ¿no? De la manada. Pero, bueno, que machos alfa hay muchos. Sí. Los hay en muchos sitios, en Vox también los hay. Pero bueno. Él se ha jactado de ser el macho alfa dentro de Podemos, ¿eh? Sí, él se ha jactado de decirlo públicamente. Yo se lo he escuchado decir públicamente. Y además creo que la ha ejercido.
Hombre, sin que podamos olvidar, sin que podamos olvidar la buena trayectoria política que han tenido todas sus parejas, ¿no? Pero a la vista de las distintas parejas que ha ido utilizando y rechazándola, poniéndola en buen esto, yo creo que lo ha ejercido también. Yo lo que no sé es qué había en esas tarjetas. Sí. En esas tarjetas que eran tan importantes como para machacarlas, para borrarlas, para retenerlas en protección de ellas, que son muy de macho algo, ¿no? Tú no sabes por qué. Hombre, yo te voy a retener tu tarjeta porque yo a ti te estoy cuidando. Sí, porque además tú no tienes suficiente capacidad para velar por ti misma. Entonces tengo que estar yo y te tengo que proteger yo a ti misma de ti misma. Tiene dos frentes. Que tiene narices. Tiene dos frentes. Tiene narices y luego hablando, y luego te puedo hablar, que es que ellos, el feminismo a ultranza. Pero en el caso este, hay dos vertientes. La vertiente jurídica, que es la que el juez lo ha mandado a llamar para que se le investigue y todo lo demás, la vertiente jurídica y la vertiente política. La vertiente política es de una condena ineludible, políticamente. Otra cosa es la vertiente jurídica, que ahí puede estar. Pero política. John Grisham, ¿te gusta? ¿Perdona? John Grisham. Un autor americano de obras así truculentas, jurídicas, La tapadera, de film, por ejemplo. Sí. O, por ejemplo, ¿has leído a cualquier autor inglés de esto de intriga? Pues esto que tengo aquí, que además lo he impreso, esto supera la ficción. Es decir, si tenéis oportunidad, leed esto y de verdad que es una obra de John le Carré. El sujeto en cuestión, el Pablo Iglesias, tiene una mentalidad que es que, por lo visto, series policiales que tienen que ver muchísimas. Para que nuestro oyente sepa de qué se trata. Esto es el informe motivado que hay, porque cuando... Esto tiene su explicación. La imputación de Pablo Iglesias. No. No es así, de riguroso. La imputación tiene que salir directamente del tribunal. Esto es un informe motivado, detallado, que tiene que hacer el juez de instrucción cuando aprecia indicios racionales de criminalidad en una persona que sea aforada. En este caso estamos hablando del Parlamento Nacional. Entonces, por la regla esencial del derecho al juez natural y en principio de lo que es el aforamiento, el juez de instrucción no puede ver ni puede investigar nada relacionado con una persona. Bueno, lo periférico sí podría, pero lo suyo personal no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se hace un informe, una exposición, un informe razonado, donde se explican el hecho. Se dice cuál es la apreciación y la valoración jurídica y entonces se remite al Tribunal Supremo para que éste luego pues pueda incoar lo que son las diligencias previas e investigar el crimen. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que esto llegue al Supremo, yo entiendo que vea quien vea esto, evidentemente va a decir, señores, se incoan diligencias previas. Aquí son delitos que contra la Administración de Justicia. Estamos hablando de delitos de falsedades, o sea, de denuncias falsas, simulaciones de delito. Eso que lo haga un vicepresidente que está vinculado con los servicios de inteligencia CNI, no menos, y que cometa un delito, por lo menos presuntamente, de un 197, que es desvelo o desvelación de secreto. ¿En qué mano estamos? Bueno, pues yo creo que el Tribunal Supremo cogerá y dirá, bueno, señores, se incoa y ahora pedimos el suplicatorio. Y entonces, amigo Carmelo, entraréis vosotros a votar si sí o no. O si no. Yo tengo mis dudas. Sí. Yo creo que en 40, ya lo hemos hablado antes, en 40 años nunca ha habido un suplicatorio que haya dicho que no, y siempre el legislativo ha colaborado estrechamente con el Poder Judicial. Correcto. Tengo yo mis serias dudas si en algún momento el ala y socialcomunista, socialista comunista que tenemos en el Congreso, autorice o dé permiso para que este individuo entre yo también tengo serias dudas. Yo también tengo serias dudas. Yo estoy en que va a haber un porcentaje alto de que le van a decir, usted no va a ser investigado y no le cedemos a este individuo a la UTA. Entre otras cosas porque en ese momento, a partir de ese momento, que el PSOE diga sí, a partir de ese momento
El gobierno está ya finiquitado prácticamente, ¿eh? Está finiquitado. Pero espérate, un segundo nada más, un segundo. ¿Dónde los ciudadanos pueden coger todo eso que tú has cogido? ¿Dónde lo pueden coger? ¿En qué sitio? Me lo ha pasado un amigo mío, pero toma, yo te lo cedo gratuitamente porque lo tengo en el correo electrónico. Esto que tenemos aquí en la mano, que es un informe demoledor sobre la actuación de Pablo Iglesias, imagino que lo habrá leído Pedro Sánchez. Y habiéndole, y si no, los asesores. Pedro Sánchez ha leído eso. Y si no ha leído esto, a sus asesores lo habrán leído y se lo habrán dicho. Sí. Y aún así, ¿por qué sigue defendiendo al vicepresidente con Porque este informe en la mano? De esto depende su gobierno, ¿eh? Esa es una pregunta. Yo decía dónde pueden coger esto los ciudadanos, porque yo estoy convencido de que habrá muchos ciudadanos que estén interesados en leerlo y quería que lo dijéramos públicamente para eso. Ahí lo tienes. Vale. Yo lo tengo yo en mi correo electrónico. El País tiene un enlace con... Ajá, en el periódico El País tiene un enlace con esto. Los ciudadanos que quieran leerlo, que tengan la curiosidad de ver qué dice. Pues, Aunque no sea el periodista, voy a hacer una pregunta si os parece. A ver. Cuando llegue esa solicitud de suplicatorio y el Congreso se constituya en pleno y se deniegue con la mayoría parlamentaria, ¿cuántos votos va a perder Pedro Sánchez por esa negativa? Pero es que Y sería... esta es una pregunta que es muy... no quiero decir la palabra. Muy dura de responder, ¿eh? Pero esa sí que es una razón para rodear el Congreso, ¿eh? Eso sí que sería una razón poderosa como para rodear el Congreso. Es que esto ya y para que la guerra. gente salga a la calle, ¿eh? Que me parece muy grave, ¿eh? No perdería ningún voto. Yo pienso como él. Hoy en día. Bueno, no se sabe, no se sabe. Yo tengo lo mismo que tengo una seria duda con el tema de la entrega de este individuo, que tendremos un Puigdemont dentro de España, ¿vale? Porque yo entiendo que si la mayoría de esta gente, los secesionistas, terroristas, los comunistas, socialistas, los socios del gobierno, niegan, el gobierno en pleno más sus alateres, niegan la entrega de este hombre, tendríamos un Puigdemont en España. Si os dais cuenta, Puigdemont huyó de España, se fue a Europa, se aforó en el Tribunal Europeo, en el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo dijo que era inviolable. Es decir, nos metemos con la inviolabilidad del rey y hacemos que estos individuos sean más inviolables que el rey, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Intocable. Pues tendríamos lo mismo aquí en España, tendremos un perseguido protegido por los mismos políticos, es decir, un poder legítimo del Estado protegiendo a un tipo que es sospechoso de haber cometido 4 delitos. Y no son delitos livianos, ¿eh? Es un 197 que es revelación de secretos, tiene penas de 1 a 4 años, daños informáticos, que puede tener varios de 6 meses a 3 años y comete delitos de 264.1 y 264 bis, y luego comete 2 tipos del mismo, es decir, que hay una argamasa de artículos como es el 456 y 457, que es la simulación de delito con el afán de desprestigiar a OK Diario, ¿eh? Y luego el 457, que es denuncia falsa e incluso posteriormente puede estar relacionado además con un falso testimonio. Es decir, que estamos hablando de delitos que atentan contra la administración de justicia en su inmensa mayoría. Tienes 2 frentes abiertos, estamos hablando de este frente y la financiación irregular de Podemos, que eso es otro caso aparte, ¿eh? No os confundáis. Son 2 frentes judiciales abiertos que tiene ahora mismo Iglesias. Paco. Yo con todo este tema que hemos suscitado quisiera dar un par de apuntes que considero de interés para quienes nos ven y nos escuchan. Vamos a ver, que la exposición razonada de la que estamos hablando del juez García Castellón está magníficamente redactada y fundamentada, yo no lo pongo en duda, ¿eh? Es más, la suscribiría, ya quisiera yo llegar a ese nivel. Que esto va a ser admitido por el Supremo, no tengo tampoco ninguna duda, sería escandaloso. Que tengo mi duda con respecto, más que duda, una sospecha razonada sobre que se puede producir un nuevo navajazo, entre comillas, me refiero al teniente fiscal Luis Navajas, que ha echado para atrás todas las querellas contra el gobierno de una manera, desde mi punto de vista, prevaricadora, y se lo voy a decir muy claro, prevaricadora, porque no ha tenido ni la mínima integridad para decir voy a investigar no al sujeto, sino los hechos, que sí puede hacerlo.
Y con este documento que se ha destapado sobre las 11 alertas que hemos dicho aquí en esta tertulia reiteradísimas veces, en tantísimas tertulias como hemos tenido desde la pandemia. 11 alertas del Departamento de Seguridad Nacional diciendo la peligrosidad del virus entre enero y marzo. Eso es un delito, es una negligencia criminal que yo he sostenido, sostengo y sostendré, lo diga Luis Navaja o lo diga el Sursum Corda. Es decir, si se pasa el escollo del navajazo y Navajas no interviene o deja pasar, y sobre todo de la garzonada que yo llamo a la actuación de Lola Delgado como fiscal general del Estado, que puede hacer una de las suyas, si esto llega en buenas condiciones de fiscalía al Supremo, el Supremo va a dictar actos, va a pedir el suplicatorio. Que vosotros decís que el suplicatorio no se va a conceder, o alguien lo dice, yo digo que se va a conceder, porque en caso, yo no descarto lo otro, en caso de que el Congreso no lo conceda, nunca jamás España podrá ser considerada una democracia europea, sino una democracia bananera al estilo Venezuela, al estilo Cuba o al estilo de norte de Corea. A ese extremo vamos a llegar de descenso moral y democrático en España. Pero ¿por qué tiene esto que triunfar esta exposición razonada de este señor, del juez García Castellón? Juez que ha metido en los juzgados, en el caso Kitchen, a todo el Partido Popular, que no le ha temblado la mano y que antes era considerado por podemitas y compinches como un juez excelente. Ahora que ese juez excelente realiza un trabajo extraordinariamente fundamentado, es un juez que está recibiendo amenazas, que él mismo ha denunciado. Está recibiendo ya amenazas de muerte. ¿Dónde estamos? Estamos en manos de dos facciosos, Sánchez e Iglesias. Estamos en manos de dos hispanófobos, Sánchez e Iglesias. Estamos en manos de dos sujetos que en la propia ley de sanidad que ellos han permitido, en esta que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dicho bien claro el Tribunal de Justicia, está destrozando los derechos fundamentales. ¿Cómo puede un gobierno destrozar los derechos fundamentales a sabiendas? Porque esto lo sabía yo. ¿Cómo lo van a saber la abogacía del Estado y todo el equipo jurídico del gobierno? ¿Alguien ha visto alguna vez el equipo técnico y el equipo científico de Salvador Illa y de Fernando Simón? Nadie. No existe. ¿Alguien conoce los criterios científicos en que se basa este ignoto e ignorado equipo científico? Nadie los ha visto porque no los conocen. ¿Alguien de ellos ha pedido o ha aceptado alguna vez la proposición que la ha hecho más de una vez la Comunidad de Madrid, en el sentido de decir, hagamos una auditoría externa de estos criterios científicos, de este equipo técnico, una auditoría externa? Un equipo tan neutral y tan preparado que elimine reticencias, elimine sospechas, elimine dudas. No existen. Y con respecto al auto a la exposición razonada del juez García Castellón, decir simplemente dos cosas. Ni el juez García Castellón está haciendo de ese escrito un acto de venganza, porque no hay tal, ni está haciendo una actitud resentida, porque no cabe. Yo resumo la exposición razonada, que ya, insisto, está más que fundamentada en una frase que se lee en esa propia exposición razonada. Y la frase dice, esto es, lo dice textualmente, una planificación consciente y falsaria desplegada por el señor Iglesias. Repito, actuación consciente, planificada y falsaria desplegada por el señor Iglesias. Está diciendo que aquí no hay más que contumacia, que aquí no hay más que alevosía, que aquí hay alguien que ha querido torcer la ley en su provecho propio. Y cito algo que hoy refería yo en mi artículo del día, que es a David Hume, un filósofo existencialista de primerísima magnitud,
que viene perfectamente vinculado a esto que estamos hablando. Las ideas, dice el filósofo, se conectan mediando 3 principios. Uno es el de conexidad y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que para negar el suplicatorio, como bien dice Enrique, tiene que haber al menos un caso. No hay. No hay un caso en el que se haya denegado. Jamás. Exactamente. Tiene que haber una contigüidad en el tiempo y en el espacio. No estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XX. Estamos hablando del siglo XXI y en un espacio parlamentario democrático. Y por último, tiene que ver, antes de que se me olvide el tema de Jung, una relación de causa-efecto. Es que usted ha cometido unos presuntos delitos y esos presuntos delitos sencillamente se envían a un órgano superior porque usted está aforado para que ese órgano superior, del que usted podía prescindir perfectamente, podía prescindir y aceptarlo. Ese órgano superior, ese principio de causa-efecto, es el que va a dirimir el Tribunal Supremo. Podemos... Hay tres puntualizaciones. Mira, con esto que tenemos ahí encima de la mesa, primeramente del navajazo, gracias a Dios la ley es sabia, ¿eh? Y por eso yo soy muy amigo de que la instrucción resida en el juez de instrucción. Y nunca en el Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque la investigación por parte del juez de instrucción es, digamos que es neutral. ¿Eh? Son independientes y es neutral. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, el navajazo, como tú lo llamas, la ley es sabia y tenemos, gracias a Dios, en este país, lo que son las tres acusaciones. Tenemos la acusación popular, que reside en el Ministerio Fiscal, General, que es el que ejercita la acción penal y reside en él sobre todo. Tenemos la acusación popular, que son determinados intereses que están legitimados para el ejercicio de la acción penal y que traen mucho más quebraderos de cabeza a los jueces que el Ministerio Fiscal mismo, porque van interesados en la defensa de la legalidad para una determinada colectividad, y luego está la acusación particular. Si el fiscal echa atrás, porque la doña Dolores, la ministra de Justicia, la fiscal general del Estado, dice que tiene que retirar la acusación, probablemente aparezca una acusación popular que la lleve adelante. Y mientras que haya una parte que acuse, el procedimiento va a seguir. Si esto ocurre en Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca, el sujeto en cuestión ya habría dicho, dimito, me voy. Por vergüenza torera, me voy. Y tercer aspecto, y con esto termino, si fuera digno, si fuera un tío digno, no esperaría un suplicatorio. Diría, yo me presento, yo quiero ser investigado, me presento y que me tomen declaración sobre el tema y que se abra la investigación. Mira, pues, serían las 3 cuestiones importantes que yo entiendo que debería de actuar este individuo. Sí. Carmelo, el Partido Popular ha pedido la dimisión de Pablo Iglesias. ¿Vais a insistir desde el Congreso de los Diputados pidiendo esa dimisión? Por supuesto que sí, por una sencilla razón. Porque ha sido precisamente Pablo Iglesias el que reiteradamente ha dicho que cuando haya una acusación por parte de un juez y demás, sea quien sea, tiene que dimitir. Entonces, cuando le ha tocado a él, él dice, yo lo que yo digo y lo que yo propongo es para los demás, para mí no. Hombre, por favor. La ley del embudo, donde va la vida, ¿no? Claro. Para los demás sí. Para los demás, cuando tenga una acusación, que dimitan. Porque son indignos de estar... Sin embargo, él, cuando le toca a él, o le toca a uno de los suyos, ¿a él o a uno de los suyos? No, porque allí tenemos en el Congreso de los Diputados a un, vamos a decirlo, imputado, que ya no se llama imputado, se llama investigado. Tenemos a uno que está imputado y que va a tener un juicio y que puede ser condenado o no condenado. Pero ellos dijeron que en el momento en que estuviera imputado, vamos a llamarlo así para que la gente nos entienda, en el momento tenía que dimitir y sin embargo allí no ha dimitido. Y cuando allí se le ha dicho desde la tribuna, oye, y no sé qué, el tío muy contento, saludando, lo hemos visto por la televisión, saludando. ¿Por qué razón? Pues porque yo creo que Podemos se jacta, es como si fueran obtener medallas cuando va contra las fuerzas de orden público, cuando va contra las instituciones del Estado, etcétera, etcétera. Se jacta de eso, es como si fuera medalla. Por eso el de la rasta,
el de los pelos, de la rasta, Canario, sí. cuando desde la tribuna le dijo, y usted no dimite porque usted no sé qué, el tío, estupendo, hay que ver lo que estoy haciendo, qué héroe. Hombre, tú no puedes pedir que otros hagan cuando tú o los tuyos no van a cumplir lo que tú dices que otros hagan. ¿Qué puede pasar por la cabeza de los históricos del Partido Socialista pensando que su secretario general tiene al lado a un presunto delincuente como vicepresidente del gobierno? Yo creo que ¿Alguien hay levantará mucho... la voz alguna vez o se van a Yo revelar creo, alguna vez? no sé si levantarán la voz, en este momento es muy difícil que levanten la voz, ¿no? Pero yo creo que hay muchos que dicen, el partido no está... El partido de Pedro Sánchez, el PSOE de Pedro Sánchez no va por el buen camino, ¿eh? Porque el PSOE de Pedro Sánchez se ha radicalizado y se ha tirado en brazos de Podemos. Y hay muchos que piensan que no va por buen camino, pero hay esos mismos muchos no se atreven a alzar la voz, no se atreven. Curiosamente los que la alzan son los que no Ahora, comen de esto. Mira, curiosamente, ¿no? Repite. Que los que la alzan importante. son los que no comen de esto. Que Claro. dicen, qué sensato Felipe González las cosas que dice ahora. claro. Si estuviera en la bancada socialista Claro, no estaría claro, diciendo claro, eso. claro. Es que siempre pasa Sí, lo mismo. es cierto, ¿no? cierto. Y qué sensato el que fue ministro de Corcuera, ¿no? Corcuera. Qué cosa, ya Corcuera pues va... Corcuera y fue siempre. Hay Corcuera va Hay pero rollo va a honrado, las fue honrado, tertulias ¿eh? de medios. Pues, Tendría no, otras cuestiones no independientes, afines, pero fue ¿no? honrado. Fue un ministro que dijo, como me la patada a la puerta me la deroguen o me digan que hay constitución, me voy. Y se fue. O sea que a mí Sí, pero Corcuera es uno de los posiciones- pocos ministros No, que pero hay digo, del PSOE que curiosamente posiciones morales, aquí está en la bancada, posiciones en conciencia, que pocos casos. Yo recuerdo a la canaria, la de coalición Anaurama, que es una magnífica parlamentaria, Sí. por cierto, porque con el escaso peso, ¿verdad?, que tiene electoralmente Coalición Canaria, porque creo que todos disfrutamos muchas veces escuchando, ¿no? Pues Anauramas dijo que no apoyaba a este señor, ¿no?, el gobierno de Sánchez, y ahí está, bueno, y ahí sigue, ¿no? No le parecía que le iban a Yo quería hacer una simple reflexión. Yo creo que para un funcionamiento democrático normal, en España ahora mismo hay una normalidad desde cualquier punto de vista que se mire, ¿eh? Para un funcionamiento democrático normal hace falta el respeto de una regla del juego. Lo fundamental, el respeto a las instituciones. Claro, sí, es que no se respeta. ¿Tienen estos señores controlados? Sin duda el Ejecutivo, porque son el Gobierno, y el Legislativo también, porque tienen una mayoría suficiente para gobernar. ¿Qué les falta? Les Poder falta Judicial. el Poder Judicial. Y es lo que tratan. Y van a por los jueces, van a por los jueces. Es lo que tratan de hacer. Yo he puesto Porque- a un amigo mío un comentario, perdona... No, digo que es lo que tratan de hacer, porque es lo que le falta, porque ya la fiscalía la controla. Correcto. Una Y ministra. el rey, ese poder moderador del rey, ¿no? Ese rey que estando entre bambalinas, pues hace sus consultas, sus movimientos y tal, van a conseguir que al final el rey sea el rey como de una parte, o sea, sacarlo de una parte de la población, o sea, gravísimo. ¿Para qué? Para generar un ambiente guerra civilista, porque en el ambiente guerra civilista y en la dinámica de bloques y en la dinámica de y tú más, a la gente no le importa que no se acuerde o que no se vote el suplicatorio porque estamos en una guerra. Y esa es la dinámica. Y cuando esto le llega al señorito Iván Redondo, ¿qué va a hacer? Establecer una estrategia de hitos para calentar la calle a más no poder. Entonces, hasta la gente que razonablemente, de las filas, digamos, socialistas, esto le parezca una barra basada, diría, bueno, sí, es una barra basada, pero estamos en guerra. Esa es la dinámica que están manejando estos señores. Y me parece gravísimo. Sin instituciones no hay democracia. Sin respeto a las instituciones no hay democracia. Sin respeto a las resoluciones judiciales no hay democracia. Exacto. Yo creo que hay una cosa que va a ser breve. Por costumbre, por educación, el Partido Socialista jamás ha dimitido ninguno de sus cargos porque se han agarrado como verdaderas lapas a los sillones, a la poltrona. Por eso, uno de los que me acuerdo, yo era bastante joven, era de Corcuera. La prueba la tenemos hace poco tiempo. Bueno, Interior. Fue ministro de Interior. Era de Interior. Era No, de sí, la patada pero en la hubo puerta. otro socialista que dimitió. Bueno, pues yo te digo a ti que empieces a sumar los del PSOE que han dimitido y te sobran, y los cuentas, bueno, con esta y te sobran dedos. Es una referencia a un caso que ha pasado hace poco tiempo, y es que tenemos un magistrado que ya está abierto el auto de procesamiento, tenemos ya el auto de procedimiento abreviado y sigue en el Tribunal Constitucional.
y está nombrado a propuesta del Partido Socialista. Curiosamente, tenemos otro magistrado, la diferencia, que simplemente iba con una motillo, no llevaba casco, lo cogieron bebido y no llegó a nada, porque era prácticamente una simple infracción administrativa a lo mejor, o a lo mejor hubiera sido un delito leve, que hubiera supuesto simplemente una multa y una retirada del carnet de conducir durante 8 meses. Era 700 euros probablemente, y una retirada del carnet de conducir durante 8 meses. Ese hombre dimitió, no esperó a nada, cogió y se fue. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que era un hombre propuesto por el Partido Popular. Es decir, que la diferencia es patente. Los del PSOE no dimiten y los del Partido Popular, por ejemplo, o partidos que tengan otra serie de cultura u otra formación, sí dimiten. Bien. Sí, cuando decía que hubo un ministro de Interior que dimitió, sí, es verdad, fue un valenciano que estuvo en el gobierno nada más que 2 meses o 3 meses y dimitió por un escándalo de algo del tren, del Renfe de... Sí, algo fue, sí. Ese fue el enemigo acérrimo del juez de instrucción que luego lo imputaron, que luego lo echaron. Garzón. ¿Dónde creo yo esta deriva? Que yo recuerde, y ya me dirá Paco que tiene ahí un acervo cultural de referencia muy importante, si lo ve así. ¿Cuándo empezó la deriva que yo me llevaba las manos a la cabeza entonces? Y mira que ha llovido y tal. Los viajes a la cárcel de Guadalajara. Sí. Esos viajes a la cárcel de Guadalajara, Casogal, sí. Con Rafael Vera y... Barrio Nuevo, condenado. Ahí creo que se traspasó una línea muy peligrosa. Y desde entonces ha sido un goteo. Ha habido linchamientos auténticos, ¿no? Como la sentencia de la manada, por ejemplo. Linchamientos auténticos, ¿no? Donde con tantísimo desconocimiento de las garantías que tiene un procedimiento y cómo se funciona y cómo se condena a una persona y lo que son los bases del derecho penal, ¿no? Cómo se linchan a una serie de magistrados, una presión mediática tremenda, ¿no? Sí. Bueno, vamos... Sí, Paco. Para un pequeño apunte. Vamos a ver, lo que han dicho mis compañeros lo suscribo al 100%, pero quiero añadir una cosilla. Hay un verbo que a mí me molesta. Comprendo que existe, comprendo que hay que utilizarlo, porque es absolutamente hablar con propiedad en algunos casos, pero me refiero al verbo abortar. Se está queriendo abortar lo que es la separación de poderes. Se está queriendo abortar el poder de los jueces. Se está queriendo abortar la figura de la corona. Se está queriendo abortar la institución de la jefatura del Estado como monarquía parlamentaria. Se está queriendo abortar la propia Constitución. Se está queriendo abortar la transición democrática que tantísimo trabajo pusimos quienes la vivimos. Y abortar no solo significa eliminar al feto del vientre de la madre, no. Aquí significa malograr, destruir, eliminar y, por antinomia, malparir. Están queriendo malparir un nuevo régimen no democrático, una republiqueta, como decía Felipe González, comandada por 2 facciosos, por Pablo Iglesias, que es el número 1, y por el pasguato de Pedro Sánchez, que algún acollonamiento, entre comillas, debe tener por parte del faccioso número 1, que es Iglesias, porque si no, no se comprende esta deriva institucional y de este gobierno. Y por último, hay algo que no se nos puede olvidar nunca en la actuación del PSOE, ¿eh? Cuando hay dinero, no lo suelta. ¿Y quién le da el dinero al PSOE? El poder. La pérdida de la Junta de Andalucía ha creado tal explosión interna en la mafia congresual del PSOE que aquello ya son espadazos y navajazos por doquier. Y repito, y lo vamos a ver si después tú abordas el tema de marismas del Guadalquivir. Hay un frente abierto ahí en el PSOE andaluz. El dinero, que no se nos olvide. 2 frentes abiertos. Que no se nos olvide el dinero, que es el Pero lo que tú dices, Paco, que eso es evitable. Todo lo que acaba de decir, eso se evita con el voto. Sí. Con el voto se echa a esta gente del poder para evitar que cometan esos presuntos delitos que tú acabas de avanzar. Es muy fácil. Sin duda. Yo tengo... La urna. Con la urna
Esta gente acaban. Si me permite un minuto nada más. Mira, yo creo, sinceramente, que aquí se ha puesto en marcha, con la llegada de Pablo Iglesias y también con el consentimiento y la anuencia de Pedro Sánchez, se ha puesto en marcha un camino. Y es el camino de que nosotros tenemos que hacer, que ellos quieren hacer aquí, el mismo proceso que en Venezuela. Y recordáis que en Venezuela, un país rico de América, empezó con Hugo Sánchez, Hugo Chávez, mira, no iría por muy mal camino. Era muy bueno, un magnífico rematador. Y el Madrid, ¿qué? Ya quisiera bueno. La quinta de los machos, ¿verdad? Hugo Chávez, empezó Hugo Chávez accediendo al gobierno desde la democracia, pero poco a poco fue minando esa democracia hasta convertirse en un dictador, Yo creo que Pablo Iglesias, también con Pedro Sánchez a la cabeza, están cogiendo el mismo camino. Y estamos en los inicios de ese camino que transitó Venezuela. Estamos en los inicios. Porque yo recuerdo cuando los miembros del Tribunal Supremo de Venezuela tuvieron que salir huyendo del país. ¿Qué hicieron? Lo que están haciendo aquí. Primero vamos por los jueces, después vamos por el Parlamento. Hemos tenido han tenido dos congresos o dos asambleas parlamentarias en Venezuela. Dos, a la misma vez, en el mismo sitio. Y poco a poco se fue mermando y eliminando todas las instituciones del país. Aquí vamos por el mismo sitio, y por el mismo camino. En Venezuela, perdona, termino. Las urnas lo podrían evitar. Termino. Luego las urnas. Termino. Vamos por el mismo camino. Aquello en Venezuela no se hizo de un día a otro. Nosotros llevamos apenas 6 meses con esto. Y aquello no se hizo de un día a otro. Tardó varios años. Nosotros vamos por el mismo camino. Y las urnas allí, ya sabemos cómo son las urnas, Sí, ya sabemos cómo son las urnas. Que no me extrañaría que llegado el momento aquí fueran las urnas. Igual si continúa Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en el gobierno. Por eso, mira, yo creo que lo que verdaderamente está en peligro es el régimen de España. La democracia en España está en peligro. Con esta gente en el poder, más tarde, más temprano, la democracia está en peligro. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa. Me preocupa eso y me preocupa por la situación económica que está produciendo. Y partiendo de la base que es necesario un partido socialista obrero español, socialdemócrata, que alguien en el partido levante definitivamente la voz. Yo sigo confiando en que el Partido Socialista vuelva a ser ese Partido Socialista que alguna vez votamos. Pues yo era de las elecciones. Efectivamente, esa es la esperanza que yo tengo. El PSOE, para recuperar el PSOE... El poder no se regenera nada, No, evidentemente, para volver a vivir el PSOE socialdemócrata tiene un batacazo de Pedro Sánchez y que entre un líder en el PSOE con sentido de Estado. Es la única solución. Pero es cierto lo que dice, desde el poder es complicado. Nadie habla. Aunque piense igual como nosotros estamos pensando y diciendo aquí, pero no se atreven. Depende del sustento de su vida. Yo sé lo que piensan algunos. Joder, a mí me lo va a decir. Y no debo decirlo. A mí me lo va a decir. Y otra cosa más. Voy a sacar una lanza en favor del Partido Socialista aquí en Huelva porque entiendo que no quieran venir al debate. Es muy complicado. Yo no sé si siendo yo un cargo en el PSOE vendría un debate. ¿Cómo va a defender? Está en el sueldo, Paco. Está en el sueldo poner la cara para que te la pongan. ¿Cómo defiende todo esto que me he dicho de Pablo Iglesias? ¿Cómo también, alguien del Partido Socialista Obrero Español se sienta en la mesa defendiendo a Iglesias? ¿O cómo va a defender la ocupación, que ahora vamos a hablar de la ocupación de vivienda? O sea, es complicado, Yo los invito, no quieren venir, pero en parte entiendo que no quieran venir. Es muy difícil hoy en día salir en defensa de Pedro Sánchez. Yo creo que no solamente es el PSOE, Paco. Yo creo que también es la oposición, la polarización que hay. ¿En qué sentido? Pues que hay el problema no está en el número de votos que recibe el Partido Socialista, sino el problema está en la polarización. Está PP, Vox, Ciudadanos. Y claro, evidentemente, la derecha en España, o al menos la coherencia, ya no solamente vamos a hablar de derecha e izquierda, sino la coherencia en España no puede estar desunida.
Desde que el momento que el PP se desmembró, porque es lo que le pasó al PP, Vox el origen es en el Partido Popular. Ciudadanos, muchos de ellos, eran del Partido Popular. Desde el momento que se desmembra ese bloque que había, pues evidentemente el voto de la coherencia se polariza. Sí. En cambio, el voto de lo que digamos los limitadores de la libertad, pues se concentra. Y evidentemente va a costar muchísimo trabajo aquí en España quitar a estos individuos de donde están. Sí, eso solamente con el cambio. Claro que el agua. Con el cambio de la ley electoral únicamente. La verdad que, hombre. No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Cómo? Que no va a ser fácil. Es que no. Es que estas tres siglas... Que es cuestión solo de que llegue a las siguientes elecciones... Vox Populismo no ofrece en ningún momento, no ofrece una coherencia de gobierno. Lo único que hace es decir lo que todo el mundo quiere escuchar. España, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿dónde tiene la oferta Vox, por ejemplo? Si ahora mismo están intentando cortar la cabeza al presidente de aquí de Huelva, viene Pichi de Madrid a cortarle el cuello a Rafael Segovia. A Rafael Segovia. Estoy pendiente de esa noticia. Que no hoy por hoy, todavía. que están todas, viene, el Matarife ya ha llegado. La cuestión que van a cortar la cabeza a un tío de Huelva, que ha peleado por Huelva, que representa el partido en Huelva, que ha sido el sostén del partido en Huelva. Yo no comulgo mucho con su criterio, pero, hombre, pues imaginaros lo que si eso está ocurriendo aquí en Huelva, imaginaros a nivel nacional lo que es Vox. ¿Presenta eso confianza para un electorado? ¿Sustituir a un hombre que sabe lo que está diciendo por otro individuo u otro individuo que lo único que quiere es estar ahí, es quítate tú para venir yo? A ver si antes de terminar el programa lo podemos decir, ¿vale? A ver si Rafael sí, que lo que sí es cierto, tienen en torno a los 450 y tantos afiliados en Huelva. Yo diría que el 90%, el 90%, no exagero, el 90% de los afiliados de Vox, si le corta la cabeza a Rafael Segovia, se darían de baja. Hombre, es que manda aquí, a ver que viene Pichi, de Madrid. Yo digo Pichi por lo del Choti, ¿no? Pichi, que es el chulo que castiga, ¿no? Venir aquí a Huelva a cortar la cabeza a uno de Huelva para cambiar él y poner a otra, hombre, por el amor de Dios, que se comparta o no, una persona muy querida. Está trabajando mucho, además está trabajando hasta por gente de otros partidos. Pero es que además que es un hombre honrado, vuelvo a repetir, yo con él no mantengo una línea, no ha sido, que digamos, no me identifico mucho con él, ¿no? Pero yo no dejo de reconocer que es un hombre que no está haciendo dinero con la política, no, para nada, es un hombre que ha renunciado a su sueldo, es un hombre honrado. Cualquier persona que se acerca a la política a perder dinero, para mí tiene el reconocimiento. Porque es toda una exposición que es muy... Claro, evidentemente. Y vino el parlamentario difícil, ¿no? nacional, que nadie conoce aquí en Huelva, que nos lo pusieron como un corcho. Que yo no sé si ese hombre sabe lo que son los picos de Aroche, a lo mejor que lo investigue en la geografía onubense, probablemente no lo sé, que investigue lo que es la geografía de Huelva, a ver si encuentro los picos de Aroche, hombre, sí, y viene aquí a quitarnos de en medio a un tipo que, hombre, que por lo menos podría dar una línea o mantener una línea en un partido que en Huelva sí podría ser algo. Tú piensas como yo que el diputado nacional debe ser de Huelva, sí, ¿verdad? debe ser de Huelva. Claro. Aquí tenemos uno y sabemos que además el que llega pelea por Huelva. Eso lo dice el sentido común y la lógica. Y hace conocida Huelva. No es una provincia perdida de España que es la puerta Bueno, vamos con otro tema. Nos quedan dos temas y poco tiempo. La ocupación, proposición que presentaba Ciudadanos en el Congreso, la tumban. ¿Quiénes? Venga, esto como un concurso. ¿Quiénes tumban? Siempre. PSOE, Podemos, Esquerra, Más País, Bildu, Compromís, CUP, bueno, toda la caterva. Si son ellos los que promocionan eso. Los que promocionan la ocupación. ¿Quién era rechazada? Próximo paso del Partido Popular para que la ocupación no sea fácil para la gente que la asaltan, para meter penas de cárcel, que creo que va también dentro de la propuesta, penas de cárcel, salida en 24 horas de la vivienda. ¿Será presentada en el Congreso? Sí, se ha presentado ya, se ha registrado. Ya se ha registrado. ¿Debatido no? Pero todavía no se ha debatido. Lo que nosotros hemos visto esta semana pasada fue una proposición no de ley que presentó el Grupo Ciudadano. Una proposición de ley no es ni más ni menos que la declaración de una intencionalidad. Entonces, pero no es un texto articulado de una ley, ¿no? Que eso es lo que nosotros hemos presentado.
un texto articulado para que se apruebe ese texto articulado y que todavía no se ha debatido en el Parlamento. Lo que se ha debatido es esa proposición no de ley de Ciudadanos. Y ahí bueno, pedís, si se puede resumir los puntos principales que pedís en esa modificación. Sí, ahora te lo digo. Vale. ¿Qué es lo que pasó con esa proposición no de ley que se debatió? Pues que allí todo el mundo se retrató. Todo el mundo dijo esto, lo otro, para acá, lo que quiso, se retrató. No de ley, Carmelo, tú sabes que sirven para eso, para retratarse. Para retratarse, exactamente. Ahí se retrató. ¿Y cómo salió el retrato? Pues retrato salió que mientras que Ciudadanos, el Partido Popular y Vox y también algunos otros partidos muy pequeñitos, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, sí, etcétera, etcétera, y todo eso, dijeron, oye, que sí, que votamos que sí a esa proposición no de ley. Pues hubo otros que votaron que no. ¿Quién votó que no? Hombre, Podemos votó que no. Podemos votó que no. Que Bildu votó que no, los proetarras votó que no. Compromís, que son los de izquierda radical del país valenciano, como ellos lo llaman. Y sobre todo, a mí me dejó con la boca abierta que votara que no también el Partido Socialista. Increíble. El Partido Socialista también votó que no. Se han tirado al monte de tal manera ya. El Partido Socialista votó que no. Y votar que no significaba que le parecía bien los Ocupa. Y que bueno, que no pasaba nada. Que le parecía bien los Ocupa. Que los metan en su casa, ¿no? Que diría... Ya, lo único que pasa que mientras que Pablo Iglesias votaba que no y que le parecía bien los Ocupa, él, delante de su chalet, tiene a 20 guardias civiles para que nadie entre. Porque ya que es tan generoso, podía decir, oye, mira, 2 o 3 Ocupas, que entre aquí en la casa de invitados, pues eso es lo que la casa de invitados que yo tengo aquí. Eso es lo que tendría que hacer tú cuando subas a la tribuna y hablar de la ocupación, pues decir, ¿por qué no lo mete usted en su casa? Sí, exactamente. Es lo que tendría que decirle. Entonces, ahora lo que hace falta es que la mesa del Congreso, porque nosotros lo hemos presentado, creo que fue en el mes de julio, creo que recordar, que fue en el mes de julio cuando presentamos ese proyecto de ley. Y todavía la mesa del Congreso no ha dicho que se debata. Nosotros hubiéramos querido que se hubiera debatido ya, pero como la mayoría en la mesa del Congreso la tiene PSOE y el partido Unión Unidas Podemos, pues todavía no lo ha presentado. Yo espero que la presente algún día para que podamos votar y se vuelvan a retratar. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en ese proyecto de ley? Pues pedimos, mire usted, que se le pueda echar de la casa a uno que viene a ocupar tu vivienda, se puede echar en 12 horas, no en 24, en 12 horas. ¿Por qué en 12 horas? Bueno, pues tú sabemos y vemos en todos los medios de comunicación que cuando tú tienes a unos señores que ocupan y lo dejas más de 2 o 3 días, además de privarte de la casa, te la destrozan. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que si te echan de la casa y te encuentras la casa destrozada, después vas a pedirle daños y perjuicios a unos que no tienen absolutamente nada, que son insolventes, que no tienen absolutamente nada. O sea, que tú te quedas sin haber tenido tu casa y además con la casa destrozada y tienes tú que poner en marcha nuevamente la casa. Otra reforma. Que se pide también que se aumenten las penas para aquellos que ocupan las viviendas. Se pide también que no solamente pueda ejercer la acción para que se salga de la casa el propietario, sino que lo pueda hacer la comunidad de vecinos. O que lo pueda hacer alguna persona jurídica, no persona física. Persona jurídica también lo puede hacer, como puede ser banco, puede hacer asociaciones, etcétera, sí, etcétera. Pero perdona el inciso, sucede a veces que se ocupan viviendas de propietarios desconocidos y los vecinos son los que están sufriendo esa convivencia. Aquí donde está el propietario para que desahucie y el propietario no aparece. O sea que eso... Sí. Incluso el propietario tampoco ejerce la acción porque está amenazado. Y se da la circunstancia muchas veces que ahora hay una mafia de las ocupaciones. Y esa mafia de las ocupaciones lo que hace es coger a unos ocupas y le dice, oye, ocupa esta vivienda. Primero buscan las viviendas y dice, ocupa esta vivienda y me tienes que dar X. Voy a poner un ejemplo.
1.000 euros. Y le dan 1.000 euros por ocupar la vivienda. Y ese ocupante de la vivienda después se la vuelve a ocupar o realquila la ocupación a otros y se gana 2.000 euros. Es un auténtico negocio. Mira, Es yo un conocí negocio. allí en Aljaraque Pero, Carlos, un caso de unas viviendas ocupadas que estaba allí en el Boulevard de los Aceares, creo que era. La familia que tenía esa vivienda ocupada tenía vivienda en Huelva y la tenía alquilada. Yo te añado, tócatelos. Joder, Puntos es que es tremendo. Es que... Pero, hombre, Claro, el único problema pero es que esto no pasa puede ser. porque la clase política quiere, Carlos. No, porque Es ya muy grave. lo están intentando. Lo que Claro, pasa, esto ¿ves? pasa porque la Tú no clase que puedes- gobierna lo permite. Lo único que raya, por lo menos para mí, es lo de los 24 horas. Eso es muy complicado llevarlo, porque es 12 horas. es que se ventila ahí un derecho fundamental como es el Sí, derecho a la pero- morada pero y ahí tocarlo pero en depende- 24 horas, pero ese es el problema que se encuentra. Si en un momento determinado la policía coge infragante a estos individuos que están entrando y ocupan, probablemente la Guardia Civil o la policía interviene y no los deja entrar porque es la comisión de un delito infragante, o sea, flagrante, y la ley de enjuiciamiento criminal lo dice, es decir, que podrán proceder a la detención en el momento que sean faltas o delitos, que no existía la antigua falta. Es decir, si en ese periodo de 24 horas tú eres capaz de determinar que han entrado y lo echas, vale, muy bien, pero el problema es que tú no te enteras que eso ocurre Sí. hasta un determinado Transcurrido. tiempo. Entonces, ¿cómo se articula eso? Es que Bueno, ahí hay un derecho hay que fundamental cambiar. que hay que proteger. Por eso se establece el procedimiento. Sí, pero hay que cambiar. Estamos de acuerdo en que la legislación que ahora mismo está en vigor no funciona. No funciona porque estamos viendo que no funciona. Por lo tanto, tenemos que cambiar la legislación que está Claro, en vigor. es una levedad lo que le dan al ocupa. Exactamente. Tenemos que cambiar esa legislación que ahora mismo está en vigor, porque hay una serie de vacíos, que tenemos que rellenar. Y por eso es lo que hace la proposición no lo de ley que lleva el Partido Popular. Y, por cierto, que estamos recogiendo firmas y tenemos un apoyo tremendo entre la población de esas firmas para legislar contra la ocupación, contra los ocupas. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a proponer. Yo espero, porque ya sabemos a priori que Podemos va a decir que no. Sabemos a priori que Podemos. ¿Por qué? Porque es precisamente Podemos quien está alentando Eso que te iba a a decir. esa ocupación. ¿Qué Podemos hacía está Ada alentando. ¿Qué hacía Ada Colau? ¿Y Ada Colau no está vinculada con Podemos también? ¿No es también Sí, de sí, Podemos? sí. ¿Qué hacía? un No tenía apéndice de Podemos. un movimiento Ocupa, precisamente, que eran los que iban a los antidesahucios y estas Y le cuestiones. decían qué sitio tenían que ocupar y todo lo demás, ¿no? Exactamente, Bueno, tenían pues yo una espero mafia, que Podemos diga que no, pero yo no espero que el Partido Socialista se oponga a la legislación de la ocupación. Yo no lo espero eso. Yo creo que el Partido Socialista debe ser sensato. Los socialistas a nivel general son sensatos y consideran que eso no está bien. Claro. No está bien. Y yo espero que el Partido Socialista se avenga a eso que nosotros vamos a proponer y esperemos que se debata rápidamente, ¿no? Ahora, ¿quiénes creo que van a votar que no? Pues va a votar que no, Podemos y todos los de la izquierda radical. Todos los de la izquierda, Bildu, Pero eso no es sorprendente. Es que y eso- todo lo demás. Esquerra Esquerra Republicana de Cataluña y demás. Todos los de la izquierda radical sí. Pero yo creo que el PSOE no debe ser izquierda radical. Aunque Pedro Sánchez va por ese camino. Sería un cambio de tendencia, ¿eh? Si vota con el bloque constitucional, el PSOE, sería un cambio de tendencia y me sorprendería. ¿En 2 años cuánto tiempo ha votado el PSOE con el bloque constitucionalista? ¿Cuántas veces ha votado el PSOE Bueno, en desde 2 que está años? Pedro Sánchez, no, En por dos- eso- por eso te digo. pero por en, eso- en 2 años. Sería un ¿Cuánto cambio, tiempo, sí. cuántas veces ha votado a favor Por eso de- yo hago distinción entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PSOE de toda la vida. Yo hago distinción porque yo sé que no es normal el PSOE de Pedro Sánchez a como ha venido siendo el PSOE de toda la vida. radicalizado. Paco Velasco. Un PSOE no puede estar radicalizado. Entramos en este tema y ya vamos con... Sí, decir Junta muy Andalucía. brevemente. En 2019 ha habido 15.000 denuncias de ocupación. Una barbaridad. En 2020, hasta junio, 8.000. La tendencia es alcanzar al 2019 y superarlo. Entonces, cuando un movimiento... Vamos a ver, hay una expresión del cristianismo que dice tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Podemos
el partido de Sánchez y todos los correligionarios hispanófobos que le acompañan en la lucha contra el Estado democrático, arguyen lo que dice la Constitución sobre la doctrina social de la vivienda, tiene un componente benigno, bonancible, lógico. Hay que procurar que los más vulnerables, los excluidos, los miserables, el Estado se ocupe de ellos, pero el Estado se ocupe de ellos. No los ciudadanos nos dejemos robar lo que es nuestra propiedad privada conseguida a través del esfuerzo, del trabajo, de la abnegación de cada uno de los que formamos este país. Entonces, en nombre de la doctrina social que marca la Constitución, Podemos utiliza el nombre de Dios en vano y hace un movimiento que es el movimiento Ocupa. Y cualquier movimiento estilo Ocupa, estilo ilegal, se convierte en sistema. Antes que después se convierte en sistema. Y un sistema ilegal, antes que después, deviene una mafia. Y la mafia es siempre una organización criminal. ¿Y quiénes defienden esa organización criminal? Pues resulta que quienes están en el gobierno. ¿Quiénes son los grandes Al Capone de esta organización criminal? Insisto, mientras no se demuestre lo contrario, y se demuestra lo contrario a través de hechos, que es hacer o aprobar una ley que termine con los ocupas, estos criminales, estos mafiosos, son Iglesias y Sánchez, y que me querellen. Son, repito, Iglesias en primer lugar y Sánchez en segundo. Nos metemos, para ir concluyendo, ¿no?, con Junta de Andalucía, el caso Marismiña. Tras una larga temporada de parálisis, el caso Marisma sobre el presunto fraude, esto me suena muchísimo, ¿verdad?, lo de presunto fraude. 40 millones de euros con ayudas de la Unión Europea para modernizar los regadíos del Guadalquivir y la provincia de Sevilla, y que vuelve a reactivarse en el juzgado que instruye esta causa desde el año 2013. Según la Guardia Civil, Sánchez Teruel ahora diré quién es Sánchez Teruel. Según la Guardia Civil, Sánchez Teruel presionó presuntamente a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes y a funcionarios para favorecer a la Unión Temporal de Empresa, adjudicataria final del proyecto, pese a ocupar la 10ª plaza en la primera criba. Este alto cargo de la Junta de la etapa del Partido Socialista Obrero Español fue llamado por el juez como investigado para que declarase el pasado 14 de febrero. Si bien el instructor dejó sin efecto la citación porque Teruel es diputado en el Parlamento y por lo tanto está forado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Paco tiene más información sobre este caso. Sí. El enésimo caso que ya hemos perdido la cuenta desde hace 15 años que hablamos de esto. Voy a tratar de resumirlo. Silla, ponte cómodo. Voy a tratar de resumirlo, pero que sea pedagógicamente comunicable. Vamos a ver, en 2004 presidía la Junta de Andalucía Manuel Chávez. Manuel Chávez concedió una ayuda a la comunidad de regantes de Marisma del Guadalquivir con un objeto loable, que es modernizar los regadíos del entorno. Era un objeto loable. ¿Qué ocurre? Que consigue una subvención de 40 millones de euros y se lo concede a la Junta Rectora que llevaba esa comunidad de riego, de regantes. Se estimaba en 4 años la ejecución total de la obra. De esos 40 millones, un poco más de 24 lo puso la Unión Europea, el fondo FEADER. El resto, la comunidad de regantes. ¿Qué ocurre? Que en 2008 no estaba terminada la obra. Ni en 2009, ni en 2010, ni en 2014 llega Griñán y sigue la obra sin terminar. Decía la consejera de entonces, la señora Clara Aguilera, bueno, que realmente estaba ya un 80% terminada. Mentira. La OLAF, que es un organismo de la Unión Europea encargado de supervisar en qué se destinan los fondos europeos, detecta 2 irregularidades primarias. ¿Cuál es la primera? La primera es que la agencia, la empresa adjudicataria, no era la que mejor participó en la plica.
sino era de las peores. Y detectó esa irregularidad y la denunció públicamente. ¿Y cuál es la segunda? Que sobre lo actuado, sobre lo ejecutado, que nunca era el 80% que decía la consejera Clara Aguilera, se encargó a la empresa de ingeniería Ayesa una auditoría externa que dice de 80% nada, como mucho, 60% está ejecutado. Luego le falta un 40% sin ejecutar. Y un sobrecoste de 3 millones de euros. Repito, la OLAF, de la UEFA, yo estoy yo como tú, como Sánchez, de la Unión Europea, detecta que se ha adjudicado a una empresa que no era la pionera, la mejor adjudicataria, y que ya había un sobrecoste de 3 millones de euros. Ya sabemos todo cómo funcionan los sobrecostes en la mayoría de estas adjudicaciones. Yo soy empresa amiga del jefe, del presidente, del consejero, ofrezco una plica con la menor cantidad posible y ya después subo por necesidades sobrevenidas el triple y supero a la mejor cantidad, a la que mejor cantidad puso encima de la mesa. ¿Qué ocurrió entonces? Que cambia la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes y dice que estamos perdiendo el dinero a mansalva, que hemos puesto 14 millones de euros y han desaparecido. No solo han desaparecido 14 millones, porque han denunciado, la nueva Junta Rectora ha denunciado a la antigua Junta Rectora en connivencia con los altísimos cargos de la Junta de Andalucía, insisto, del PSOE. En 2020 esto está sub iudice. Significa que han transcurrido 16 años y se han perdido entre 15 y 30 millones de euros. Se han perdido esa cantidad de dinero. Y lo que es peor, la obra no está terminada. La Comunidad de Regantes está fastidiada. El proyecto de modernización de los regadíos se ha ido a hacer muchas puñetas. Y el señor al que se refería Paco antes, el señor creo que se llamaba... Sánchez Teruel. Sánchez Teruel. Resulta que era el principal implicado. ¿Y por qué no se le pudo procesar? Porque, una vez más, estaba aforado. Al estar aforado, el juez, previo y determinado por la ley, no puede meterle mano. ¿Y por qué estaba aforado y no le quitaron el aforamiento? Porque a la sazón, ¿quién mandaba en la Junta de Andalucía? Susana Díaz. Es decir, hemos pasado por Chávez, hemos pasado por Griñán, hemos pasado por Susana Díaz. Y el proceso de modernización de la Junta de Regadío de Marisma del Guadalquivir sigue empantanado. Pero ahora, que ya no está aforado, este señor es el líder máximo del PSOE en Almería y ahora va a ser procesado. Pero tenemos que esperar 16 años para que un proyecto que genera riqueza tremendo se vaya a hacer puñetas, que se pierdan entre 15 y 30 millones de euros y que la corrupción de la Junta de Andalucía del PSOE, insisto con esto, porque cuando hablamos de la Junta de Andalucía, por la inercia repetitiva de la historia, creemos que la Junta de Andalucía todavía está en manos del PSOE. Y esa mancha del PSOE no la puede tener el Partido Popular en coalición con Ciudadanos. Tienen que delimitar, elevar un muro que delimite perfectamente qué no han hecho ellos y qué están dispuestos a denunciar ellos para que esto no les salpique a ellos. Bueno, pues este es el caso de corrupción, uno más, que va desde el ERTE, que va desde Invercaria, que va desde los fondos reservados, que va desde los burdeles de prostitución, que va desde la cocaína. Esto es una ristra, un rimero interminable de corrupción que no ha protagonizado el PP, que no ha protagonizado Ciudadanos y que no ha protagonizado Vox, que es exclusivo patrimonio y protagonismo del Partido Socialista Obrero Español, de la Junta de Andalucía, desde el periodo predemocrático hasta 2018, en que entraron el gobierno actual de coalición. Y eso hay que decirlo muy claro, que la Junta de Andalucía era del PSOE. Afortunadamente los votos ya no los ha dado el PSOE.
Los tiene el PP y los tiene Ciudadanos con la ayuda de Vox, todo hay que decirlo. Entonces, quiero que quede claro eso, sí, porque igual que el otro día dije, y ahora lo quiero repetir con respecto a los ocupas, hay una ocupación tangible, que es que se le quita la vivienda a alguien que la ha comprado con su dinero. Pero también dije entonces, y repito ahora, que hay una ocupación intangible, que es la administración paralela, compuesta por más de 30.000 personas, que el PSOE también ingresó en la Administración General andaluza porque le aprovechaba a ellos, porque le creaba votos, porque le creaba clientes, porque le generaba dinero. Y esa administración paralela es una ocupación intangible, pero nos quita el derecho a la igualdad, al mérito, a la capacidad, a la transparencia. Esta gente hace tabula rasa de todo aquello que va contra su interés. Y me gustaría que la Cámara cogiera mis dedos. Esto es robo institucional, latrocinio institucional. Y no lo protagoniza el PP, ni lo protagoniza Ciudadanos, ni lo hace Vox, lo hace el Partido Socialista Obrero Español, el antiguo y el actual, el de Felipe y el de Sánchez, el de Zapatero y el de Sánchez. Que no se nos olvide que la historia es clientelar, que es de lo que se dedica efectivamente a generar una capilaridad de grifos y de conexiones que llegan. Y Carmelo, una pregunta, Paco, ¿por qué dice se pierden y por qué no dice se extravían? Es que se han extraviado. Es que yo creo que el concepto mejor es extraviado. Es lo que extraviado. Pregunto, Carmelo, porque perder se pierde, se extravía, se extravía. Llevamos desde el año 2006, desde el año 2006 que empezamos los debates, luego lo interrumpimos, llevamos 16 años hablando de casos como estos. ¿Van a seguir saliendo casos parecidos a los que venimos denunciando desde hace 16 años en estos debates? Un montón de casos como estos en Andalucía y fuera de Andalucía, incluso interrelacionado entre Andalucía y España. El primero, o uno de los primeros, es el de Juan Guerra. Uno de los primeros, el de Juan Guerra. Después pasamos por Luis Roldán, que para mí es uno de los más gravosos, aun cuando hay otros que son tan gordos, pero uno de los más gravosos, ¿sabe por qué? Sí. Porque Luis Roldán le robaba a los huérfanos de la Guardia Civil, a los huérfanos también de aquellos que habían sido guardias civiles asesinados por ETA. Bueno, pues en época de Felipe González salió Aida, la de los abrigos, salió un montón. Es decir, yo creo que se dijo, venga, el que más robe mejor, en aquel momento. Bueno, y de ahí ha pasado a todo, ha venido todo, hasta el punto de que hemos visto que incluso en algún pueblo de la provincia de Huelva se ha utilizado el dinero del ayuntamiento para irse a los puticlubs. Estamos hablando de Valverde del Camino, señores. Para irse a los puticlubs. Eso lo denuncié yo hace... Y después como premio, cuando dejó la alcaldía, fue delegado de vivienda. Como premio a lo que hizo. Sí, seguramente porque quizás no iba solo, sino que iba con otros que tenían facultades para decir, vamos a nombrar a este delegado. Ese caso lo de se lo recuerdo a la persona que nos está viendo mucho. 3.000 euros en una noche. Pero en total fueron unos 15.000 euros, ¿no? Bueno, yo lo que tenía, el ticket que tenía del pago era de 3.000 euros. Sí. 3.000. Estamos hablando del club de Alterne que hay subiendo la cuesta de Castilleja, viniendo hacia Huelva a la derecha. Allí fue donde pagó con la tarjeta del ayuntamiento. De la financiación por las luces de este señor. Pero para gastarse 3.000 euros en una noche, amigo, no sé, una orgía, yo qué sé, porque 3.000 euros... O no iba solo. Whisky. O no iba solo. No iba solo. No iba solo. Como el dinero no era suyo, pues esa es la teoría de Carmelo. Esa es la teoría. Y eso luego le facilita el salto a... Exactamente. Exactamente. Después le facilita el salto a... Los compañeros de fatiga, ¿no? Sí. Estaba con los compañeros de fatiga o de otras cosas. Compañeros de otras cosas. Bueno. Eso es una. Luego viene lo de la cocaína. Luego viene... Es decir, hay todo un sinfín. Y esta, que ha dicho nuestro amigo, no es ni más ni menos que otra más. Que se ha demorado mucho en el tiempo, pero que es otra más de las que había. Porque parecía que alguien había dicho, vía libre, a llevarse todo lo que se pueda.
Es lo que parece. Pero sí. Y además, yo creo que y además os digo, el de arriba, Sí. y además os el digo, trinque se corre rápidamente. exactamente. Cuando llega el de arriba dice, ¿quién? ¿El de arriba? Pues yo que estoy aquí abajo, pues yo también. Y aquí hicieron, pues yo también. Y fue generalizado. Bueno, yo creo sinceramente, porque cuando dicen, el Partido Socialista en Andalucía, no hay quien lo eche porque el Partido Socialista gana siempre y demás. Digo, Dios mío, con todo lo que ha pasado, que nada más que con esto que hemos nombrado ya es suficiente para decir, ni un voto. Ya es suficiente para que los ciudadanos digan, ni un voto. Y sin embargo no es así. Por eso yo creo que tenemos que estar una y otra vez llegando a esto y denunciando la inmoralidad de este tema, ¿no? Y la inmoralidad de este tema. Sobre todo, cuando se hace como le pasó a Roldán, utilizando a los más vulnerables, como eran los huérfanos de la Guardia Civil, o utilizando como en Andalucía a los más vulnerables como son los parados, y trincando el dinero de los parados. Pero hay uno que se te olvida. ¿Cuál? Que es demoledor ese argumento, y es el de la cúpula de interior. Los fondos reservados del Los gobierno. fondos reservados Y eso, también. curiosamente, y no sé por qué vosotros no lo soltáis cuando tenéis que soltarlo, porque es un puñetazo bien dado. Sí, Es el único partido que en el gobierno ha llegado a tener condenada la cúpula entera de interior. Y qué poca memoria tenéis cuando tenéis que enfrentaros Pero es que allí son y tantos. aguantar. Pero este que son es tantos que se nos importantísimo. olvida. Estáis permanentemente aguantando, que es que parece que aquí los fascinerosos sois vosotros. Que están permanentes, como dijo el comunista este que decía que erais vosotros que estabais rodeando el delito. Hombre, los fondos reservados, que condenaron a Barrio Nuevo, a Vera y a Y lo metieron en la cárcel. y lo metieron en prisión. Y fue Quedamos Felipe sin González a tiempo. dar un abrazo antes de entrar en la cárcel. Sí, que nos quería hablar de Giasa, hablaremos de la semana que viene, ¿no? De Giasa, y bueno, ha sido nombrada vicepresidenta de Diputación María Eugenia Limón, la alcaldesa de San Bartolomé, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva. Termino para que valoréis la encuesta de Centra. ¿Qué os parece en Andalucía? No sé si os la recuerdo, si no la habéis leído. Toda ayer, la encuesta de ayer, Andalucía, estamos hablando de Andalucía, no de España. El Partido Popular obtendría el 30,2% de los votos, supondría 40 parlamentarios. Partido Socialista 26,4% de los votos, 30 parlamentarios. Vox 13,3%, serían 14 parlamentarios. Ciudadanos el 12% de los votos con 13 parlamentarios. Podemos 10% de los votos con 11 y Adelante Andalucía, que intuyo que irá también. Teresa Rodríguez en solitario, pues nada, queda rozando el parlamentario. El 4,2% de los votos. Eso la última encuesta realizada en el día de ayer. Sobre las encuestas, aunque las encuestas verdaderas es la urna, cuando se abre, Carlos, que no sé, puede ser Pues Pues por tus percepciones. Mi percepción, que yo creo que fue histórico el cambio en la Junta de Andalucía. Creo que ni ellos mismos todavía se lo creen. Y creo que la consolidación en una segunda legislatura de ese gobierno es fundamental para Andalucía. Porque hay que ver Andalucía cómo está cambiando, cómo Andalucía ha entrado el COVID, pero antes que datos de crecimiento por encima de la media nacional de creación de empresas, de cómo estaba empezando a tirar Andalucía. Creo que las encuestas lo consolidan. Obviamente Ciudadanos baja, sabemos que Ciudadanos viene en un escenario de descenso. Comparamos obviamente antes. ¿Qué bajonazo pega Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos viene de pegarse una castaña en las generales, pues no. Me lo dice o me lo cuenta, Claro. ¿no? Que estoy yo aquí Claro. felizmente en Cuando Huelva. podría estar en el como Congreso, claro. consecuencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, visto los escenarios de donde venimos, y no podemos saltar, ¿no?, de las generales aquí, yo creo que son unos resultados buenos, porque yo creo que la suma de números de gobierno y hasta los mejores es bueno para Andalucía y para los andaluces. Y es una garantía el gobierno del cambio para las ocurrencias de los dos... Lo califica también Paco, que yo no soy capaz casi de repetirlo. Facciosos. Los dos facciosos que tenemos en el gobierno de Madrid, que son un peligro para la unión, para la prosperidad de los españoles, para la todos democracia, nosotros. un Y para la peligro democracia, correcto. Para el Que es sistema. garantía de esa Fíjate, prosperidad. mira, Vaya el sistema, te vaya el digo, sistema. Te digo, el miércoles
el miércoles era, sí, el miércoles, tuvo una intervención en una comisión de Derechos Sociales en el Congreso de los Diputados. Y tuve que ser yo, porque me interrumpían, tuve que pedir, por favor, libertad, que lo único que quiero es libertad para decir lo que sea. Porque ellos, los de Podemos, intentaban que no hablase siquiera. Pedir libertad a ellos, que son los que siempre va con la bandera de la libertad y de no sé qué. Pues yo pedía libertad para poder hablar. Los por etarra, cuando tú estabas ahí interviniendo la parte final, cuando tú dijiste lo de Venezuela y tal, Lo de igual, Venezuela, guau, la carita se removían sus escaños. Tú eres uno de los pocos del Partido Popular que sigue con la batalla ideológica y eso se nota. Porque el Partido Popular, el fallo también que tiene es que la tiene abandonada. El marianismo, eso fue el marianismo. Sí. Tiene abandonada la batalla ideológica y no se puede pelear, no se puede abandonar, no se puede ofrecer El marco única conceptual es muy y importante. exclusivamente gestión sin un sustento ideológico. No, porque entonces seríamos trotskistas. Bueno, es decir, una gestión, y tú me dirás si es verdad o mentira, gestión. Da igual que sea derecha, Es justo izquierda, decir que a pero Carmelo tiene no se le la puede sacar batalla. ese A ti no te beneficio, puede decir ¿verdad? que tú has abandonado la batalla ideológica porque no la has votado. No la has abandonado. Pero el Partido Popular en general, y quitando la otra señora, esta que me encantó, la he compartido en el Facebook, la he escrito Esta chica 4 o gallega tiene 5 un veces, acento- que La creo yo gallega, que sí, es la gallega. Es gallega, Ana Vázquez. Esa efectivamente. mujer, vamos, es Esa lo es buena, mismo. ¿eh? Esa es buena. A ver si el Egea no Tiene se la carga, como ha cargado también Pero pasa que es animalista. a la otra. Es a la animalista, no le marquesa. gusta. A la En marquesa. los naturales, No, es al que- parecer es animalista. No le No, no, gusta la señora no ve el cómo toque es. por la izquierda, ni por la derecha, ni. No. Ahí yo Pero es no buena, la no verdad que abandono. sus Y el Partido intervenciones- Popular tiene que volver a recuperar esa lucha ideológica. Dentro de las encuestas le Porque pregunto, entonces- pregunta a todo, ¿cree que la división que hay entre sanchistas y susanistas le puede pasar factura al Partido Socialista en las próximas elecciones andaluzas? Yo estoy convencido en que les va a pasar factura aquí en Andalucía, sin duda. Pero quería decir una cosa con respecto a la encuesta que tú acabas de leernos, que salvo las del CIS de Tezanos, que esos son escupitajos, las encuestas son avisos. Los avisos a veces son monótonos, incluso aburridos o tediosos, pero anuncian una realidad que puede ser modificada. Y digo esto porque la Junta actual de Andalucía no se puede dormir en laureles. No se puede dormir en laureles. Van a recibir palos por todas las partes del PSOE, de Podemos aquí en Andalucía. Y tiene que estar muy preparadas, no solo para seguir con su política de limpieza, de sostenibilidad, de bienestar en general, sino tener prevención para lo que ha de venir, porque estas gentes, Susana y compañía, o revientan o matan, terminan matando. Es su última oportunidad, la de ellos. Y por eso digo que los avisos son tediosos, pero anuncian realidades modificables para que vosotros, PP, Ciudadanos y Vox, no se duerman en laureles. Mira, yo tengo una teoría y la teoría esa se va cumpliendo, porque estoy viendo que los pasos se están dando para cumplirse. Mire, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene dos objetivos políticos. Uno, Madrid, y otro, Andalucía. Y en Madrid ya vemos lo que está haciendo. No le importa lo del virus, no le importa nada, porque va a la guerra política para quitar a la presidenta de Madrid. Y en Andalucía, sí, y en Andalucía va contra Andalucía, contra el gobierno de Andalucía. ¿Y cómo lo está haciendo? Quitándole dinero que le pertenece a los andaluces y, lo peor de todo, para dárselo a los independentistas de Cataluña y del País Vasco. Quitándole dinero, que es dinero de todos los andaluces, para dárselo al País Vasco y a la Cataluña. Eso es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista, el gobierno de la nación, quitándole el dinero que le pertenece y dándoselo a ellos. Financiando, por tanto, la destrucción de España y de la unión de los españoles. Es más, Así quieren es. convertir Madrid, Y creando barreras importantes. quieren convertir Madrid en una antorcha funeraria. Cuanto más muertos, mejor para ellos. Cuanto más confinados, mejor para ellos. Sí, pero le está saliendo Destrozar la mal. economía. Y ellos accederán al poder a través de esa Pero antorcha le que está quieren hacer. saliendo mal, Paco, porque Mal. le está saliendo mal
Porque Ayuso está sacando a Madrid adelante. Cada día hay menos contagios de COVID. Le está saliendo mal, le está haciendo un tiro por la culata. Ya para terminar, la ley del aborto que quiere cambiar a la esposa, la pareja de Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad o de Desigualdad. Abortar con 17 años sin permiso paterno. ¿Qué te parece esa propuesta? Una auténtica locura. Ellos tiran contra todas las instituciones que representan lo que más odian. La familia es una de ellas. Eso es. La familia, sí, que es el eje básico por el que ha de girar la sociedad. Por supuesto. Familia es escuela de valores, sí, donde se enseña todo lo contrario de lo que ellos desean. Y bueno, hablando en clave si eso personal, ¿no? Sí. Y tal. Yo, si mi hija tiene un trance como el de abortar, que le puede dejar, de esto no se habla porque no interesa a los de siempre, destrozada para siempre, porque esas penas se arrastran mucho más de lo que se dicen, claro que sí, ¿sabes? Su padre y su madre quieren estar ahí. No. Ningún sujeto como este, facciosos a todos los niveles, puede sustituir o pretender sustituir el amparo y el cariño y la preocupación que pueden tener unos padres por unos hijos, porque te digo, son socialcomunistas hasta en eso. Y podemos referir, y ahí Paco seguramente lo reforzará, como el máximo placer que tenían estos señores, los comunistas, ¿no?, en los regímenes soviéticos y en otros que ha habido, era conseguir que los hijos adoctrinados denunciasen a sus padres. Acababan en Siberia y morían allí hijos, o sea, padres denunciados por sus hijos. Lo llevan en su ADN. Te digo, la familia es uno de los objetivos. Te pregunta, pero ¿quién es? A derribar. ¿Quién es un político, un partido político, un parlamento para decirle a un padre y a una madre que su hija puede abortar con 17 años porque lo digo yo y no porque lo dice tú y tu mujer? Ya dijo me parece una barrabasada, una barbaridad. Cela nos dijo que los niños son del Estado. Si se determina, como dijo una ministra socialista, que los hijos no son de los padres, que los hijos no son de los padres. Del Estado. Los hijos no son de los padres. Que ahora venga a decir el Estado que las menores de edad puede abortar sin que los padres pinten nada ni digan nada, pues es que es el camino. Es el camino. Primero, que los hijos no son de los padres, que lo dijo una ministra socialista. Y después, que la ministra de Podemos, comunista, diga que se puede abortar siendo menor de edad. Oye, si es que para una niña menor de edad que pueda entrar en la discoteca necesita una autorización del padre, o que pueda ir a un viaje del instituto, sí, ¿verdad? Necesita una autorización por escrito. No puede beber alcohol, no puede conducir y puede abortar. Necesita una autorización del padre. Y ahora, para una cosa tan importante como es un aborto, no tenga necesidad de que lo sepa siquiera el padre. Hombre, por favor, ¿dónde vamos a llegar con esta gente? Aparte ¿Dónde vamos a llegar con esta gente? Hacer una cosa, que lo saca totalmente artificial. Venía al cuento... Valora el sujeto. No era el momento, pero es que nunca es el momento, Carlos, pero nunca debería ser el momento. Y ya la respuesta la tienes. Tú diseccionas a la individua esta. Y verás cómo cuadra todo lo que... para nosotros es un escándalo, para ella es lo normal. Tú mira quién es la individua esta. Bueno, y hago eso... Estamos fuera de tiempo. Paco, ¿alguna cosita que aportar? Nada más. La historia, tú como historiador, suscribe lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Absolutamente. El Gulag. No sé si recordáis el escritor Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Pues escribió Un día en la vida de Iván Denisovich. El archipiélago Gulag, que resume de una manera magistral lo que acaba de decir Carlos. Perfecto. Bueno, y me remito en la democracia ateniense de Pericles, siglo V a.C., que se extendió por Grecia. La única dictadura era Esparta. Licurgo era el gran dictador de Esparta, siguiendo las costumbres de su tiempo. A todos los nacidos con problemas físicos se arrojaban por un despeñadero. Es decir, es la selectividad de los mejores hecho por un dictador. Y aquí vamos por el mismo camino. Vamos seleccionando individuos, vamos eliminando a los viejos, vamos eliminando a los niños deformes. Lo digo por el aborto. Estamos abortando sin respetar los preceptos constitucionales. Claro, sí. Entonces,
¿De qué nos estamos rodeando? De una clase cada vez más maleducadas en el sentido de recibir una educación de valores y de conocimientos. Ya que Celaá diga que se puede dar un título de graduado o un título de bachillerato con suspensos, indica el desprecio que le tienen a la educación. Y si tienen desprecio a la educación, están rompiendo, como digo siempre, el principal factor de movilidad social que tenemos los pobres. Ese es el principal factor de movilidad social, que es lo que ellos no quieren, el atajo de la política que les enriquece y que les hace mandar como dictadores que son. Es una ideología sectaria donde teóricamente se preocupan mucho por la mujer, menos cuando está embarazada, ¿eh? La mujer embarazada solo preocupa como objeto de aborto. Es lo único que preocupa. Ni le importan los motivos, ni le importan si tiene necesidad y no sigue adelante con su embarazo porque no tiene medios y hay que ayudarla. Ni le importa absolutamente nada si se ve sola. No le importa absolutamente nada. Y digo una cosa, porque aquí, evidentemente, las leches políticas, si me permite la expresión, ellos son o tienen esa dinámica o ese ADN tan demencialmente proabortista. Si nos hacen falta niños como el comer... Tanto. O el control, si esto no se sostiene, si el índice de natalidad, si estamos en un, vamos, es el término del invierno demográfico. Está por los suelos, el índice de natalidad. Y ya han empezado a meter los nombres del ministerio, ¿no? El reto demográfico, pero se sigue sin estar en la agenda. Siguen sin hacerse políticas de apoyo a la familia. Es que es básico. Eso es importantísimo. De verdad, básico. Bueno, lo dicho, ¿alguna cosa más, Enrique, que quieras apuntar? ¿No tenemos noticias? No tenemos. ¿Se ha encargado Rafael Segovia? No, yo no tengo la noticia todavía. Debe estar todavía la reunión vigente. Bueno, pues mañana lo veremos. Esperemos que recapacite. Perfecto. Bueno, Paco, ¿alguna cosita más? Nada, me solidarizo con Rafael Segovia. Bien. Carmelo, ¿alguna cosita más? Bueno, yo solamente conozco a Rafael Segovia, yo creo que es una buena persona, una excelente persona, independientemente de la cuestión política. Y creo que como buena persona y excelente persona, me merece mi respeto. Me merece mi respeto. Por lo tanto, lo que pretenden hacer de él, y que tú al principio lo has comentado y demás, yo creo que es una ignominia aquí, políticamente hablando, políticamente hablando. ¿Y tú crees que todos los diputados de todos los partidos deben conocer la provincia como la palma de la mano? Por supuesto que sí, porque hay un diputado de Podemos, de Vox en Madrid, el señor Tomás Fernández, que, con todos mis respetos, de la provincia de Huelva conoce muy poquito. Lo único que conoce de la provincia de Huelva es lo que le dicen algunos de los de aquí, de la provincia de Huelva. Bien, perfecto. Conoce muy poquito. Porque le he dado la broma de los picos de Aroche. Pico de Aroche no existe, parece a reír, pero el pico de Aroche no existe, hombre. Bueno, lo dicho, gracias, Paco. El jueves contamos contigo, porque sí. Sin duda. Queda el jueves siguiente es cuando te vas, ¿no? Eso de vacaciones. El 22 estoy en Granada, si todo va bien. ¿Cuánto te gusta Granada, Paco? ¿No? Eso también. Muy bien. Bueno, por lo dicho, muchísimas gracias. Carlos Hermoso es diputado, duró 2 meses, 3, hasta la repetición electoral. Enrique Arroyo, abogado. Paco Velasco, historiador, abogado. Y Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera. Aparte de diputado, que me has quitado el ¿Abogado? Vale, perfecto. Y Carmelo Romero, que también es abogado, alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional. El jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Antena Huelva Radio y en Canal Luz Televisión.